Hola a todas y todos. En este video les voy a comentar cómo se hacen los símbolos de Lewis de átomos, iones y moléculas porque me pareció por la corrección de la tarea que muchos de ustedes tenían algunos conceptos imprecisos o confusos, entonces para que no tengan problemas al momento de hacer el examen me pareció importante discutir algunas cosas. Acá vamos. Comenzamos viendo lo más simple de todos, que son los átomos. ¿Cómo hacemos para hacer los símbolos de Lewis de los átomos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar cuántos electrones tiene el átomo en cuestión en la capa externa. Y eso lo hago con la ayuda de una tabla periódica. Nosotros siempre le vamos a dar el caso de los elementos representativos. Y para los elementos representativos es muy fácil saber el número de electrones en la capa más externa porque el número de electrones es igual al número del grupo. Fíjense en la tabla periódica hay dos tipos de numeración. Uno en donde tienen los grupos numerados desde el 1 hasta el 18 en forma contigua y otro que tiene una clasificación en grupos de tipo A y tipo B. Este es el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Los grupos A son los grupos que son los más altos de las tablas periódicas, los que tienen más filas. Esos son los grupos representativos, mientras que los grupos B, que son los que están acá, corresponden a lo que se llama elementos de transición. Nosotros cuando hagamos símbolos de Lewis, de átomos o iones, generalmente les vamos a decir que sean átomos o iones de elementos representativos. Si diéramos eventualmente algún elemento de transición, les tenemos que decir cuántos electrones tiene la capa más externa, porque no es tan fácil de saber. Pero para los elementos representativos, el número de electrones de la capa externa es igual al número del grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, todos estos tienen un electrón en la capa más externa. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, todos estos tienen dos electrones. Si vengo, por ejemplo, al grupo 5A, bueno, dice 5, entonces estos tienen 5 electrones. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, tienen 5 electrones en la capa más externa. Entonces es muy fácil. Entonces, ¿cómo hacemos el símbolo de Lewis? Comienzo. El potasio, si ustedes van a ver a la tabla, el potasio está en el grupo 1, entonces, listo, pongo un electrón y ese ya es el símbolo de Lewis del potasio. El calcio está en el grupo 2, entonces tengo que dibujar dos electrones alrededor del elemento calcio. Y fíjense que pongo un electrón a cada lado, o sea, lo pueden poner arriba, abajo, a un costado o al otro, pero la idea es que a medida que van agregando electrones, no pongan dos electrones en una misma ubicación hasta que no hayan dado toda la vuelta. Entonces podría haber puesto uno acá y otro acá, o uno arriba y otro abajo, como quieran, pero no dos juntitos uno al lado del otro del mismo lado. Siguiente, aluminio. El aluminio está en el grupo 3, entonces pongo 3 electrones. Fíjense que siempre los pongo separados. Siguiente elemento que elegí como ejemplo, el silicio, tiene 4 electrones porque es del grupo 4, entonces ahí me queda un electrón en cada uno de los lados que rodean al símbolo del elemento. Seguimos. Fósforo. El fósforo tiene 5, entonces ya al poner el quinto electrón necesariamente tengo que ir poniendo electrones de a pares. Entonces es indistinto donde pongo el par, pero yo lo puse acá a la derecha, pero ustedes lo pueden poner donde quieran. Pero ya cuando tengo 5, en algún lado voy a tener que tener un par. Seguimos. Oxígeno. El oxígeno es del grupo 6, entonces ahora agrego otro electrón más y me quedan dos pares a izquierda y derecha y uno arriba y uno abajo. Bueno, grupo cloro 7,
agrego otro electrón más, ahora tengo 3 pares y un electrón sin aparear, y eso serían todas las posibilidades para los átomos de elementos representativos. Podría haber puesto acá, no sé, el neón, y entonces ahí tiene el octeto completo, y tengo los 4 pares de electrones a cada lado. Entonces, esta es la situación más sencilla de todas, que es la de los átomos neutros. Pongo electrones alrededor del símbolo atómico. ¿Cuántos electrones? Tantos electrones como hay en la capa de electrónica más externa. ¿Y cómo sé cuántos hay en la capa electrónica más externa? Me fijo en qué grupo está el elemento. Y el número de electrones en la capa más externa es igual al número del grupo del elemento, porque vamos a ver solo ejemplos de elementos representativos, que son los grupos altos, las columnas altas. Muy bien, ¿qué pasa con los iones? Con los iones el proceder es similar a los átomos, pero la diferencia es que los electrones que tengo que dibujar, a los que ya tenía el elemento en su capa más externa, les tengo que agregar electrones si el elemento formó un anión, o sea, si quedó con carga negativa, si ganó electrones, o le tengo que sacar electrones si se formó un catión, o sea, si quedó con carga positiva. ¿Cuántos electrones ganó o cuántos perdió? Lo deduzco de la carga del ion. Si me dan un ion que tiene carga -2, quiere decir que ganó 2 electrones, porque cada electrón es -1. Entonces, si tiene carga -2, ganó 2 electrones con respecto a lo que tenía el átomo neutro. Al revés, si tengo un ion con carga +1, quiere decir que perdió electrones. ¿Cuántos perdió? 1, por eso quedó con carga +1. Si pierde 3, queda con carga +3. Entonces, ¿cómo se hacen los símbolos en estos casos? Además, es relativamente sencillo saber cuántos electrones va a ganar o a perder para quedar con la configuración del gas noble más próximo. Si tengo un elemento del grupo 1 que tiene un electrón, para completar el octeto, puede hacer dos cosas: o pierde 1 o gana 7. Lo más fácil es que pierde 1, y como pierde 1 queda con una carga positiva. Fíjense, en el símbolo de Lewis generalmente se pone con los corchetes y por afuera se pone la carga más. Hay gente, a veces en algunas representaciones pueden encontrarlo sin los corchetes. El calcio, para completar el octeto, tendría o que ganar 6 electrones o perder 2. Lo más fácil para hacer es perder 2, y como pierde 2 electrones va a quedar con una carga +2. Y un elemento del grupo 3, les representé el aluminio, para completar el octeto, tiene que ganar 5 electrones o perder 3. Lo más fácil es perder 3, y entonces queda con la carga +3. Entonces fíjense que los elementos de los grupos 1, 2 y 3 van a perder electrones para quedar como el gas noble anterior en la tabla. Siempre van a quedar con la configuración del gas noble que está antes, que tiene un número atómico menor. Y la otra cosa que quiero que noten es que en el símbolo de Lewis no queda ningún electrón. En los símbolos de Lewis de los cationes no me quedó ningún electrón dibujado. Eso no quiere decir que no están. Están los electrones en la otra capa, en la capa que estaba más profunda a la capa que dibujé acá. Como se dibuja lo de la última capa, en la última capa no tienen nada. Y por eso los cationes me quedan sin ningún electrón representado. ¿Qué pasa con los aniones? Bueno, acá tenemos como primer ejemplo el fósforo. El fósforo tiene 5 electrones en la capa más externa porque es del grupo 5. Para completar el octeto debería o perder los 5 o ganar 3. Lo más sencillo desde el punto de vista energético es que gane 3, y entonces forma este anión con carga -3, porque ganó 3 cargas negativas de 3 electrones. Y ahora, en lugar de tener
5 electrones alrededor, tiene 8, que como les expliqué recién, siempre los tienen que poner de a pares. 8 son 4 pares, uno a cada lado del símbolo del átomo. El oxígeno lo que hace es gana 2 electrones, porque eso es más fácil que pierda 6, entonces adquiere una carga menos 2. Y el cloro gana un electrón y entonces queda con 8 porque era del grupo 7 y tenía 7 electrones alrededor. Al ganar el electrón queda con carga menos 1. Entonces, los elementos de los grupos 5, 6 y 7 ganan electrones y entonces quedan con la configuración del gas noble siguiente en la tabla. O sea, quedan con una configuración del gas noble que tiene un número atómico mayor. Y noten que al hacerlo, cuando se forma el ion, quedan siempre los 8 electrones en la capa más externa, porque los elementos ganan o pierden electrones para quedar con 8 electrones. Cuando dibujamos aniones, como en este caso, los veo en el símbolo del Lewis, los 8 electrones, porque están en la capa más externa. Cuando tenemos los cationes perdieron los electrones de la capa más externa. Y entonces en el símbolo de Lewis no me aparece ningún electrón dibujado, pero están los electrones que completan el octeto en la capa anterior a la más externa. Bueno, y para terminar vamos a ver qué pasa con las moléculas. Los criterios son que los elementos van a compartir 1, 2 o hasta 3 pares de electrones. Los electrones que comparten se dibujan entre los símbolos de los átomos que están unidos. No se pueden dibujar los electrones en cualquier lugar, sino que se tienen que dibujar entre los símbolos de los dos átomos que se unen con ese enlace. Y cuando contamos para ver si se formó el octeto, consideramos que cada átomo tiene los electrones que forman parte del enlace, o sea, los electrones compartidos, más los electrones que no comparten. Entonces vamos a ver 3 ejemplos sencillos. El primero es el del cloruro de hidrógeno. Está formado por los elementos cloro e hidrógeno. El hidrógeno, ustedes saben, el hidrógeno y el helio no cumplen con la regla del octeto, solo quedan con 2 electrones en la capa más externa, entonces al hidrógeno le falta un electrón y al cloro también le falta un electrón. Entonces la forma de que ambos tengan los 8 electrones externos es que cada uno aporte un electrón a un enlace y se forme esta molécula. Esto es el símbolo de Lewis del cloruro de hidrógeno, que también lo podemos poner así, y también lo pueden encontrar en algunos dibujos cuando hacen el enlace con una rayita. A veces no dibujan los que están acá, que se llaman los pares de electrones libres. Fíjense que estos son pares libres. Y fíjense lo siguiente, tengo un par de electrones compartidos, es una rayita, o sea, 2 electrones son una rayita. Lo que yo les decía respecto a cómo se cuentan los electrones del octeto. Para el cloro tengo que tiene los 6 electrones que están en los pares libres, los pares que no comparten, más los 2 electrones del enlace. Y el hidrógeno tiene solo los 2 electrones del enlace. Entonces el cloro satisface el octeto, el hidrógeno no, pero ya sabemos que el hidrógeno nunca satisface el octeto. Bueno, el siguiente ejemplo es el dióxido de carbono. Entonces, primero dibujo los símbolos de los átomos. El carbono con 4 electrones y el oxígeno con 6 electrones. Una cosa importante cuando uno hace los símbolos de Lewis es conocer cuál es el átomo central. Nosotros se los vamos a decir cuál es el átomo central. En este caso, el átomo central es el carbono. O sea, voy a tener el carbono entre medio de 2 átomos de oxígeno. Y ahora lo que tenemos que hacer es pensar cómo podemos reordenar los electrones para que cada uno cumpla con tener un octeto completo. Entonces al carbono le faltan 4 electrones. Y a cada oxígeno le faltan 2. Entonces cada oxígeno puede tener
los 8 electrones si el carbono le da 2. Y a su vez el carbono va a tener 8 electrones si recibe 2 de un átomo de oxígeno y 2 del otro. O sea, lo que les acabo de decir es esto en el símbolo de Lewis. El carbono tenía sus 4 electrones y acá están 2 que comparte el oxígeno y 2 que le comparte el otro oxígeno, hacen 8 electrones. Y a su vez, cada oxígeno también queda, ahí está mostrado, cada oxígeno queda con 8 electrones y el carbono queda con 8. Bueno, y esto lo representamos también, cada par de electrones es una rayita. Entonces, como acá tengo 4 electrones compartidos, tengo 2 rayitas. Y el último ejemplo que les quería mostrar es el del cianógeno. En este caso, ponemos los símbolos de los átomos, los símbolos de Lewis de los átomos. El átomo central es el carbono, otra vez. Entonces, es como está ahí. El carbono necesita 4 electrones, el nitrógeno necesita 3 y el hidrógeno necesita 1. Entonces, ¿qué va a hacer el carbono? Va a poner 3 electrones compartidos con el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno va a quedar con 8. El nitrógeno también va a poner 3 para compartir con el carbono. Entonces, el carbono ahí va a quedar con 7. 4 que tenía más 3 que le compartió el nitrógeno, y el restante lo va a sacar de compartir con el hidrógeno. Entonces me queda esta estructura. Acá tengo un enlace simple y acá tengo un enlace triple. Vamos a verificar que cada uno tiene 8 electrones, el nitrógeno tiene 2 electrones en el par libre, más 6 electrones que están en 3 enlaces que comparte con el carbono. El hidrógeno tiene 2 electrones, que son los del enlace con el carbono, y el carbono tiene 8 electrones, 2 en el enlace que comparte con el hidrógeno y 6 que son del enlace triple que comparte con el nitrógeno. Podemos hacer la representación de Lewis con rayitas, donde reemplacé cada par de electrones por una rayita. Bueno, esto es todo. Espero que les sirva para comprender un poquito más cómo hacer las representaciones de Lewis de los átomos, de los iones y de las moléculas. Y si tienen dudas, pregunten en el foro del aula virtual. Adiós.